Niños y niñas, muy buenos días. Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. En este tiempo de COVID-19 y durante la cuarentena que estamos viviendo, es muy importante y aconsejable que estemos en casa junto con nuestra familia. Además, debemos estar agradecidos por la vida, por la oportunidad, por los espacios y por nuestros seres queridos en quienes nos acompañan. Y pues por supuesto debemos de cuidarnos a todos nosotros junto con quienes habitamos. Recuerden que debemos lavarnos bien las manos constantemente y usar nuestra mascarilla al momento de salir en la casa. Podemos aplicar también gel antibacterial para la desinfección de las manos. Hoy vamos a abordar el tema del día de hoy en nuestra clase de Ciencias Sociales. Vamos a aprender sobre los hechos acaecidos y sucedidos durante el conflicto armado interno en Guatemala que han sucedido y aconteció en nuestro país de Guatemala, donde muchas familias fueron masacrados, fueron muertos, fueron masacrados. En esta época fueron violadas y torturados algunas personas y algunos fueron ahorcados, incluso algunos fueron quemados durante el periodo y la época del conflicto armado que comenzó en los años de 1960 y finalizó en el año 1996 con el acuerdo y la firma del acuerdo de paz. Entonces hoy vamos a suceder, por supuesto, hoy como introducción en nuestra clase, pues sabemos de que muchas personas fueron desaparecidos en la guerrilla durante el conflicto interno que fue sucedido en Guatemala en la época del conflicto armado. Y como que muchos guatemaltecos aún sufren la consecuencia de este suceso que ha acontecido. En esta temática pues nos permitirá conocer profundamente los hechos sucedidos en la época del conflicto armado interno. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de qué específicamente vamos a hablar el día de hoy, niños y niñas? Claro, vamos a hablar, por supuesto, del conflicto armado interno en Guatemala. Y pues, por supuesto, piensen ahora muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el conflicto armado en Guatemala. Ahora yo les pregunto a ustedes, niños y niñas, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar en su casa, junto con su familia o algún miembro de su familia, sobre qué fue lo que sucedió realmente en el conflicto armado interno en Guatemala? ¿Algunos han escuchado? Sí, por supuesto. Algunos tienen sus abuelos y sus abuelas y les manifiestan algunas situaciones que vivieron en carne propia durante este proceso. Ahora yo les pregunto también, ¿quiénes fueron los que más sufrieron las consecuencias del conflicto armado? Por supuesto, la parte del occidente, las mujeres y hombres en la parte del occidente y los pueblos indígenas y campesinos que fueron quienes sufrieron más la consecuencia del conflicto armado. Nuestro desafío es que ustedes como alumnos y alumnas tengan el mayor conocimiento y claro y preciso sobre la historia y sobre los sucesos que se ha vivido durante el conflicto interno en Guatemala y que todos como guatemaltecos y como personas debemos conocer nuestra historia que se ha vivido dentro de nuestra sociedad. El conflicto como desarrollo de nuestra sociedad, podemos decir que el conflicto armado interno comenzó en el año 1960 y finalizó con el año 1996. Específicamente el 29 de diciembre se firman los acuerdos de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la organización o la unidad revolucionaria guatemalteca, quienes eran encargados de la parte de la guerrilla. Se firmó el acuerdo de paz. Con este acuerdo de paz pues fue producto, ¿qué fue o por qué se da el conflicto interno en Guatemala? Pues se da por producto de una controversia social, de una pelea social que se dio en nuestro país, producto del divisionismo y del derrocamiento del gobierno específicamente
se dio por el derrocamiento de un presidente de Estado. Entonces, fue una lucha entre Estado y sociedad civil, además organizados por miembros de ex militares, miembros de parte del ejército también, que se involucraron para formar parte de la otra parte de la guerrilla. Además tuvieron el apoyo de los comunitarios o comunistas y algunos miembros pues que fueron integrados y para dar batalla contra el ejército regular. Entonces, poco a poco, pues por supuesto en el año 1980 se formuló o se dio inicio de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Poco parecía, en donde poco a poco fue uniendo mucho más campesinos, muchos más personas en este equipo. Entonces, por esto se parecía que la guerrilla iba a derrocar al ejército de Guatemala, pero pero los del ejército pues se reorganizaron, fueron cambio de tácticas, cambio de armamentos, de equipo de recursos humanos, pues tomaron de nuevo las regiones donde habían sido apoderados por la guerrilla en Guatemala. Entonces, por muchos y por la calidad de direcciones, fueron y retomaron los caminos donde habían sido tomados por la parte de la guerrilla. Este ataque afectó a los pobladores indígenas y campesinos, donde más se dieron muchas situaciones. Específicamente, se estima que existieron entre 626 masacres durante 30 años. Entonces, esta guerra civil contra militares y contra sociedad civil dejó un estimado de 250,000 muertos y desaparecidos en nuestro país de Guatemala. Entonces, en este lapso de tiempo se vivió una época de miedo, de despojos de tierra, de personas que fueron muertos en la forma más violenta, mujeres embarazadas muertas, mujeres que fueron violadas, niños muertos, ancianos fueron asesinados por el ejército de Guatemala. Se estima que un 93% de estos hechos fueron por parte del ejército de Guatemala y un 3% fueron por parte de la guerrilla, que se enfrentaron con las comunidades o con los comunitarios. Entonces, por tal razón se violentaron los derechos de la mayoría de las personas, y para reforzar el ejército, los jóvenes de 18 años en ese entonces fueron obligados a ir a servir al ejército de forma obligatoria. Entonces, estas fueron algunas de las situaciones del conflicto armado, donde se dio en el año 1960 y finalizó en el 29 de diciembre de 1996 en el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Se firman los acuerdos de paz para dar por finalización el tema del conflicto armado que se vivió durante 36 años en nuestro país. Entonces, en conclusión, podemos decir de que ya hemos aprendido y ya hemos conocido sobre el acontecimiento sucedido en la época del conflicto armado interno en Guatemala, en los años de 1960 hasta el año 1996, donde se firmó el acuerdo de paz. Entonces, como respuesta de lo aprendido, redacte un resumen de lo que has comprendido y de lo que has entendido y de lo que has aprendido en este pequeño espacio de aprendizaje. Entonces, para que usted pueda compartir su resumen con su familia, con sus familiares en la casa, además puede compartir con sus compañeros cuando vuelve a la escuela. Entonces, compañeros y compañeras, ustedes también pueden retomar, niños y niñas, para si ustedes se encontraran junto con alguno de sus vecinos o de sus compañeras de escuela y de grado. Entonces, hoy hemos aprendido sobre el área de ciencias sociales, específicamente sobre el conflicto interno en Guatemala. Entonces, recuerde de que hoy puedes comentar con su familiar que has aprendido aspectos del conflicto armado por medio del programa Aprendo en Casa. Las recomendaciones de higiene: utilizar constantemente agua y jabón para el lavado de las manos. Evite el contagio con las personas, además, y tienes y debemos de
respetar las disposiciones presidenciales para resguardarse la salud. Entonces, recuerde que este es un espacio para aprender, es un espacio para conocer y para obtener conocimientos. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerde, niños y niñas, debes permanecer en casa junto con toda la familia. Nos vemos.